Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 7, si no me equivoco, de la primera temporada. En este podcast, ¿vale? Quiero hablar un poco más sobre el tema del miedo, el miedo que sentimos todas las personas. En mi caso lo experimenté cuando empecé a emprender, no lo había experimentado antes, propiamente dicho. Pero a medida que he ido subiendo el nivel de exposición, a medida que me he tenido que ir enfrentando a que familiares, todo vaya enterándose de que subo contenido, de lo que grabo, de lo que dejo de hacer, tal, y de convertirte en una persona pues un pelín más pública, ¿no? Y de perder un poco de privacidad, básicamente porque yo lo he querido así, pues al final tiene ese tipo de miedos que al final han sido un poco los que me han atacado a mí, son sobre los que quiero hablar en este podcast, ¿vale? También os quiero dar algunas herramientas también de las que a mí me han servido. Me parece un tema muy interesante, me parece un tema por el que muchas personas se echan para atrás a la hora de empezar a crear contenido y quería tratarlo aquí, ¿vale? Entonces, para el que no me conozca, mi nombre es Manuel Ramos, tengo 25 años, ¿vale? Llevo 2 años emprendiendo, hice todo lo que el sistema esperaba de mí, estudié la carrera de Ingeniería Aeronáutica, aeroespacial, y luego hice el máster en Ingeniería Aeronáutica. Hoy no puedo deciros que tengo la orla detrás porque estoy en el salón de casa y he desbloqueado como 3 setups en una semana, ¿vale? Y bueno, básicamente eso, me di cuenta cuando salí del mundo laboral, me bastaron 6 meses de prácticas, pero bueno, seguí dándole oportunidades al mundo del trabajo como ingeniero y básicamente no, me di cuenta ya en las prácticas, me di cuenta de que la vida que se me había prometido estudiando la carrera que había estudiado, porque yo honestamente me encantó lo que estudié en la carrera, pero básicamente estudié aeroespacial porque me dio la nota para entrar allí, me supuso un reto porque a priori me podía dar una vida que parecía ser extraordinaria, me podía dar como muy buenas oportunidades y bueno, estudié básicamente aeroespacial porque me dio la nota y porque entré ahí. Al final luego la carrera me gustó, pero lo que se aplica en el trabajo básicamente no, ¿vale? Entonces, empecé a emprender, ahora mismo estoy en casa de mis padres, he vuelto hace un mes o así, estoy aquí. Entonces, nada, contaros un poco que he atravesado estos miedos, los sigo atravesando y quería que fuese un tema básicamente con el que tratar con vosotros y más en esta primera temporada del podcast, que me parece muy interesante que vayamos tocando todos estos miedos y bueno, y al final compartirlos. Yo lo he atravesado, hay mucha gente que lo ha atravesado, convivimos con ello a día de hoy, que ya os adelanto que no, el miedo no se elimina, no se erradica, básicamente se convive con él y se trabaja en seguir adelante a pesar de tenerlo. Y nada, así que básicamente eso, ¿vale? Quien no me siga, o podéis seguirme más bien, en mi Instagram y en mi YouTube, @manuel.ramosp. En Instagram tenéis como una versión mucho más diaria, mucho más cercana sobre mí, aparte de subir reels, por supuesto. Subo post por historias, podéis conectar conmigo, podéis ver lo que hago todos los días. Hoy estoy básicamente en camiseta de tirantes, que creo que la semana pasada grabé también el podcast así. Lo que pasa es que creo que la camiseta era la verde, no era la roja, tengo pues dos más o menos iguales. Y bueno, pues eso, estoy aquí en casa y me tocaba grabarlo después de entrenar, que no me ha dado tiempo a ducharme. Y aquí estamos. Entonces, básicamente eso, podéis seguirme por allí por Instagram, en YouTube tenéis formato largo para quien quiera empezar a crear contenido, para quien quiera empezar a crear su marca personal, pasar su marca personal en redes y empezar a, pues bueno, básicamente el punto en el que yo estaba, estar en un trabajo, empezar a crear contenido, te enseño a cómo poder compaginarlo con el trabajo y próximamente se vendrán vídeos, quizá un pelín formato más cortitos, porque últimamente se me estaban yendo a 20 y pico minutos, 30 algunos, pero bueno, tiene justificación por la serie de Utilizando la marca personal de mi padre, que para el que quiera verla también, pues podéis seguirla en YouTube, podéis seguirla en Instagram y en Spotify e iVoox podéis seguirme, No hay plan B, el podcast, que estoy aquí, que va a ser básicamente como una trayectoria de toda mi vida o de los próximos años de mi vida, en los que sé lo que va a pasar, sé los objetivos que tengo, estoy yendo 100% a por ello, sé que van a ocurrir y básicamente pues voy a ir dejando cómo evoluciona todo aquí en este podcast, y para que personas que estéis en diferentes puntos a la hora de emprender, tengáis diferentes miedos, vayáis sintiendo identificados pues, a lo largo pues básicamente pues, por el camino que voy a ir recorriendo, ¿no? Entonces, dicho esto, tengo el iPad a mi derecha, el ordenador a mi izquierda y no hay tanto, o sea, en el iPad tengo las ideas de las que me gustaría hablar, el ordenador es básicamente porque me comparto pantalla, es del móvil a la pantalla del ordenador para ver si me estoy grabando bien, ¿vale? Entonces, bueno, hablemos del miedo. Hablemos del famoso miedo. El miedo va a ser un buen compañero de viaje. De hecho, me atrevería a deciros que el miedo va a estar presente una vez ya somos bastante maduros en gran parte de las situaciones que tengamos en nuestra vida que se salgan un poco de lo ordinario, ¿vale? Así como situaciones extraordinarias. Porque cuando somos pequeños no tenemos ningún tipo de conciencia respecto a la realidad
que nos rodea somos bastante cabralocas. Cuando somos adolescentes más de lo mismo, pero cuando ya somos adultos como que entendemos el valor que tienen las cosas. Al final empezamos a trabajar, sabemos lo que cuesta conseguir algo, sabemos lo que cuesta en cuanto a tiempo, en cuanto a esfuerzo, y empezamos como a temerle ya a que todo eso que hemos conseguido lo perdamos, ¿no? Y empezamos a crear como lo que viene siendo nuestra zona de confort, de la cual si salimos nos sentimos acojonados, nos entra la parálisis, sí, pero no, al final no lo hago, prefiero que me duela antes que arriesgarme y sentirme incómodo, al final ese tipo de cosas, ¿no? El miedo es una cosa que nos va a acompañar siempre, y de hecho a mí me acompañó cuando empecé al principio. Me acuerdo que lo primero que sentí cuando compré mi primer programa, que fue como certificación en marketing digital para marcas e-commerce como Growth Partner o socio de crecimiento, y la verdad que yo estaba cagado. O sea, yo dije, bueno, tal, parece. Y cuando a mí me dijeron en el programa, tienes que empezar a trabajar tu marca personal, yo dije, me cago en la puta, tío. Tienes que empezar a subir contenido. Empecé a subir contenido, cagado, tenía bloqueado por todos lados a mi hermano, a mis padres, para que nadie se enterara, de mi compañero de trabajo y todo, porque tenía miedo, básicamente, ¿no? Empecé de primera a subir vídeos sin cara, estilo cuenta faceless, duré una semana subiendo vídeos así, porque me di cuenta realmente que no merecía la pena estar haciendo eso, ¿vale? Que tenía que poner mi cara, tenía que hacerlo y tenía que vencer ese miedo, ¿no? Entonces, al final lo acabé venciendo. De hecho, a día de hoy estáis aquí, me podéis ver en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify. Básicamente le perdí un poco el miedo a tener delante mí el móvil, ya puedo mirar fijamente a la cámara sin sentir ningún tipo de cosa, pero al principio pues obviamente no. Esto te lo va a dar la experiencia, esto te lo va a dar el hecho de que ya lo hayas vencido una vez. Entonces, típicos miedos que tenemos al comienzo cuando estamos emprendiendo, el miedo más clásico, ¿vale? Al menos el mío fue el miedo a que no saliera bien la cosa. El miedo a decir, hostia, y si todo este esfuerzo, todo este tiempo, que de hecho sigo conviviendo con él, lo que pasa es que él lo silencio y permito plantar en mi cabeza, o hago por plantar en mi cabeza, pensamientos que son buenos, no que son negativos y que me van a hacer atraer cosas que al final por así decirlo, van a manifestar o van a materializar el hecho de que no acabe sucediendo, ¿no? El hecho de que no salga bien, el miedo al que dirán. Ese miedo también es muy gordo, el hecho de decir, vale, me están viendo personas, conocidos, amigos, y se van a reír de mí, el miedo a la crítica, ¿no? El miedo a que me vea mi jefe y me pueda echar, el miedo a que mis compañeros de trabajo me vean y me traten de manera diferente, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de miedos son básicamente los que yo he experimentado. Y de hecho, a día de hoy, cada vez que una persona de mi entorno veo que me sigue en Instagram, digo, bueno, mi vida sigue, no pasa absolutamente nada, pero el miedo está ahí. El miedo está a que cuando te ven te preguntan cómo va, el miedo a que muchas veces no sabes qué responder, el miedo al final está ahí. ¿Por qué? Porque los resultados no te avalan. No puedes decir que no, como de puta madre no, porque realmente no puedes vivir de esto todavía, estás en una fase muy inicial y al final tienes como que un poco agachar la cabeza y tirar un poco tu camino hacia adelante. Pero bueno, habrá un día en el que ni miedo ni hostia, y al final los mismos que se ríen de ti y te dicen que por qué subes este tipo de vídeos te preguntarán, oye, yo también quiero, ¿cómo puedes hacerlo? Empezarán a mirarte, ¿no? Y ya cada vez más esas miradas del principio un poco de críticas son cada vez más de admiración, por decir, oye, los huevos que estás teniendo, lo consistente que estás siendo. Y al final yo sé que es cuestión de tiempo, básicamente, llegar a donde quiero llegar. Así que, pues eso, ¿no? Entonces, quiero contar un poco el cómo yo atravesé y trascendí estos miedos, porque no es fácil. O sea, básicamente, y lo que se ve en el mundo físico es que tú pasas de no hacerlo a hacerlo, básicamente. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te coges y te pones delante de una cámara? Bueno, pues poniendo el móvil delante tuya, dándole a grabar y hablando. Eso es lo que se ve. Lo que no se ve es todo el diálogo interno que tenemos con nosotros antes de poner el móvil, lo pongo o no lo pongo, sobre qué hablo, hay 1000 personas hablando de esto, cómo voy a ponerme a hablar yo también de esto, cómo me pille mi jefe, no sé qué voy a hacer, dónde lo subo, creo una cuenta, voy a buscar a ver cómo se pueden crear vídeos sin poner mi cara, y todo ese tipo de dudas que nos abordan por el simple hecho de que no queremos salir o no queremos exponernos a una situación incómoda, por miedo a que haya preguntas, por miedo a que nos sintamos observados, por miedo a un millón de cosas, ¿no? Entonces, cómo yo lo trascendí, lo que me he dado cuenta a día de hoy que sirve, y es básicamente, ¿cuál es tu meta? O sea, mi meta el día de mañana es estar viviendo una vida muy bien. De hecho, al principio mi objetivo era tener libertad de tiempo, libertad de ubicación y libertad financiera. Básicamente, trabajar desde cualquier lugar del mundo, no tener horario y poder pagar sin mirar la cuenta. El tipo de
por así decirlo, como a lo que ha virado, ¿no? Todo ese tipo de aspiraciones las sigo teniendo, pero ahora pienso un pelín más en grande, a más largo plazo. ¿Cómo te gustaría verte de aquí 10 años? Pues honestamente yo me veo viajando por el mundo, me veo dando conferencias, me veo dando eventos, me veo asistiendo a podcasts, me veo con cientos de miles de seguidores en redes, con influencia, con mucha presión también, por supuesto que todo eso es lo que conlleva. Me veo generando mucho dinero, me veo protegiendo y proveyendo a mi familia, a mis seres queridos, a mis padres, a mi hermano, a mi familia más cercana, teniendo mucha influencia, ayudando a miles de personas en todo el mundo. En definitiva, no, esa es mi meta un poco, ese es el objetivo que tengo y por supuesto el objetivo al que voy a acabar llegando antes o después, porque lo tengo en mi cabeza y está totalmente presente, y básicamente todo eso conlleva vivir una vida extraordinaria por el lado bueno, pero por el lado malo es soportar un montón de presión y habrá como un montón de adversidad que habrá que superar, pero bueno, al final no dejan de ser causa y efecto, consecuencia o dos formas diferentes de lo mismo, que es el nivel del que estás viviendo. Pero básicamente yo constantemente todos los días me repito en mi cabeza cuál es mi objetivo. Si tú tienes claro hacia dónde vas, si tú tienes claro la forma, lo que implica, lo que tú quieres, tienes que ser consciente de que todo aquello que no hagas que te aleje de eso va a repercutir en tu contra. Cuando empiezas a entender eso te responsabilizas de todo. Es decir, si yo por ejemplo quiero tener una vida con cientos de miles de seguidores y digo hoy no voy a subir vídeo porque no me apetece o porque me da miedo ponerme delante de la cámara, instantáneamente tu cabeza, tu intuición, llámalo como contra te dé la gana, te va a tirar un mensaje, te va a decir ya, pero es que quieres aquello y si no haces esto, no lo tienes. Entonces empieza a hacerte un poco más responsable de decir, bueno, me tengo que dejar de gilipolleces y tengo que tirarle, tengo que tirarle, tengo que tirarle. Y empieza a ser como una batalla más interna, que realmente siempre lo ha sido. Lo que pasa es que siempre estás externalizando y poniéndole peros y causas a todo. Es decir, no sé de qué hablar, no sé qué me van a decir, y si mi jefe, y si tal, empieza a barajar opciones, supuestos y todo esto, ¿no? Y básicamente el problema viene de que tú a ti mismo te estás poniendo la barrera de no querer hacerlo. Cuando una persona te dice que si quieres lo haces, básicamente sí, lo que pasa es que no sabes lo que quieres exactamente, entonces es imposible que puedas hacerlo. En el momento en el que tú sabes lo que quieres y sabes lo que conlleva esa meta, tanto como lo bueno como lo malo, quizá no te lo puedes imaginar, pero sí que te imaginas lo bueno y pues en consecuencia todo lo malo te viene pues, de la mano. Lo acabas descubriendo antes o después. Si tú quieres ser una persona con un negocio importante, quieres empezar a crear contenido, quieres compartir tu vida, quieres ser, yo que sé, un influencer de viaje, por decirte, y no coges e inviertes tu dinero, te vas de viaje y coges y no lo grabas, sabes que estás gastando el dinero para absolutamente nada. Eso no es una inversión, sino que simplemente estás gastando el dinero para tu placer y para tu disfrute. Y el objetivo principal, que era convertirte en esa persona, en esa aspiración, o tienes esa aspiración, pues no lo acabas logrando básicamente por tu única responsabilidad, porque yéndote tú solo de viaje podrás encontrar mil cosas. Es que no había internet para subirlo, es que no había tal, es que no había cual, ¿no? Entonces, una vez tienes tú la meta muy fija en tu cabeza, te obsesionas básicamente con eso, pues como que empiezas a tomar un poco de conciencia de todo lo que realmente sí debes hacer y de todo lo que no debes hacer. Por ejemplo, yo tengo en mi mente últimamente, o sea, también hay que tener en cuenta aquí que la cabeza te puede jugar malas pasadas y te puede engañar. Y de hecho pasa con todo este tipo de miedos. Pero bueno, básicamente cuando tú intentes hacer algo, te pongas esa meta y dudes entre si hacerlo o no hacerlo, normalmente se te van a poner dos opciones delante de la mesa. Es una cómoda y otra incómoda. Cuando tires por la incómoda, crecerá y te acercarás a esa persona. Cuando tires por la cómoda, normalmente no, ¿vale? Entonces, ¿qué es tu objetivo? Sentirte cómodo en la incomodidad, es decir, en el crecimiento constante, ¿vale? Ese sería uno de los consejos que daría. Luego la segunda, y básicamente está un poco ligada a la primera, sería el obsesionarte con convertirte en esa persona. Es decir, define también la persona en la que te quieres convertir, los objetivos que tienes, lo que implica ser esa persona, y empieza a repetírtelo de tal forma que esa mentira que te estás contando acabe siendo una realidad. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que realmente empiezas a interpretar el personaje que se supone que quieres llegar a ser desde antes de serlo, ¿vale? Si ese personaje actúa como ese personaje y posteriormente tendrás los resultados que tiene ese personaje gradualmente con el tiempo. Obsesiónate con hacerlo todo como lo haría esa persona. No vale la excusa de que no, es que esta persona, la persona que yo quiero ser es millonaria y yo no tengo ese dinero, entonces no puedo actuar como esa persona. No, o sea, no me seas mongolo, en plan, vamos a ver, estamos hablando del el millonario es resultado de esa persona. ¿Cómo actuaría esa persona si estuviese en la situación en la que tú estarías? Es decir, actúa todo lo que tiene a tu alrededor, obsérvalo, agradécelo y actúa en base a cómo actuaría esa persona. Si está en un trabajo que no te gusta y esa persona en la que sí te quieres convertir ama lo que hace, coge
y trabaja de la misma forma en la que harías si estuvieras amando lo que hiciese. Y si no te gusta tu trabajo o no consigues hacerlo, tienes fácilmente la solución de coger y cambiarlo y dedicarte a lo que realmente te gusta. Y ponerte la excusa de no, es que he estudiado esto, no te sirve porque hay cientos, miles de personas ahí fuera que ya lo han hecho, ¿vale? Yo entre ellos estudié aeronáutica y me la pela. O sea, una decisión que tomé con 17 años no va a determinar el resto de mi vida y lo tengo clarísimo y estoy obsesionado con convertirme en la persona que estoy diciendo aquí en el micro que quiero ser. Esa sería la segunda forma, ¿no? La tercera, y es un poco, me he dado cuenta que me lo he desglosado un poco como si fuese sucesivo, ¿no? Entonces, como he dicho antes, gradualmente tu intuición, tu cabeza te va a ir tirando destellos de haz esto, haz lo otro. Hasta a mí últimamente me bombardea mucho el hecho de ponerme a levantarme a las 5 de la mañana, no sé por qué, yo me levanto a las 6 de la mañana, pero eso es una cosa que siempre digo, no, es que no, lo otro no tal, estoy poniéndome excusas. Y son cosas que vienen de fuera diciéndome levántate antes. Y días como hoy, por ejemplo, que no tengo tanto trabajo, yo mismo me he cuestionado decir, oye, los días de hoy merece la pena levantarse tan temprano. Y la respuesta es sí, porque si esa persona se levantaría a las 5 de la mañana, esa persona, tú te tienes que levantar a las 5 de la mañana. Si esa persona, en los días que no tiene gran cosa que hacer, se los tira en su casa leyendo, tú te los tiras en tu casa leyendo. Si esa persona disfruta de una comida, tú disfrutas de una comida. Si esa persona, entonces te darás cuenta cómo empiezas a alinearte con esa persona y poco a poco irás consiguiendo lo que esa persona tiene. Pero gradualmente, como ya te he dicho, a medida que tú vayas integrando eso en tu personalidad, en tu subconsciente, que al final va a ser lo que importa porque somos 5% de nuestros pensamientos, un pelín menos, son conscientes, es decir, tú puedes decidir en lo que piensas, nada más que un 2%, entre un 2 y un 5% del tiempo de lo que estás pensando, y un 90 y pico por ciento restante es totalmente inconsciente. Tu objetivo es plantar en esa inconsciencia la persona que quieres llegar a ser, básicamente, ¿vale? Entonces todas esas señales que a medida que tú lo vayas teniendo cada vez más interiorizado, pues la vida te irá mandando, tu cuerpo, tu cabeza te irá mandando cada vez más y más señales sobre exactamente eso, ¿no? El siguiente paso sería emocionalidad y ser mayor que el problema. La emocionalidad, al final, ese miedo no deja de ser una forma de ti misma de protegerte, y de hecho el ser humano ha sobrevivido y se ha convertido en la especie dominante gracias a que hemos tenido miedo, que nos ha hecho huir cuando teníamos que huir, trepar cuando teníamos que trepar. Al final esto acaba pico de cortisol, segregamos más adrenalina, todo este tipo de cosas, ¿no? Que nos ponen en estado de alerta. ¿Qué pasa? Que el miedo, cuando lo tenemos constante respecto a un desafío que tenemos delante, el ser humano estamos tan acomodados a día de hoy que la opción más fácil es decir no, no lo hago. ¿Por qué? Porque realmente no implica nada. Tú tienes tu vida muy segura. De hecho, a día de hoy tenemos una plataforma de seguridad súper básica en la que cualquier persona, a poco que haga, tiene la posibilidad de poder sobrevivir, básicamente, gracias al estado de bienestar, gracias a que vivimos en un país del primer mundo en el que no tenemos que estar buscando comida, cazando por ahí. A día de hoy tenemos esa suerte, pero, por así decirlo, lo contrario a día de hoy a ser valiente no es no ser atrevido, que no me sale ahora mismo, ser un cagao, sino ser un conformista. Te conformas con lo que tienes, básicamente. Entonces el miedo te paraliza porque sabes que tu supervivencia está asegurada con lo que ya tienes. Entonces, eso es una cosa que tienes que aprender esta emoción tienes que aprender a gestionarla, tienes que aprender a entenderla, tienes que aprender a mirarla de frente, como básicamente cuando estés sintiendo esa aceleración en el cuerpo, poco a poco tu objetivo, y de hecho, una vez o sea, no hay una fórmula mágica para esto, básicamente es cuando empieces a sentirlo, tienes que estar en algún punto, cortar esa bola de nieve que te paraliza, es decir, vale, estoy sintiendo esto, tengo el pulso acelerado, no puedo hacer nada, me siento mal, ¿por qué está pasando esto? Y empieza ese diálogo interno, autoidentificarte qué es lo que está pasando. Siento esto, ¿por qué siento esto? Me da miedo, no me da miedo, tal. Entonces empieza a decirte, vale, lo he identificado, vale, sé lo que me pasa, y tu objetivo ahora mismo es cambiar esa emoción negativa en una emoción positiva. Y todo esto viene a través de lo que os he contado antes, de que esta persona que tenéis en mente objetivo, os vaya tirando mensajes y que vosotros metáis en el papel. Es decir, tenéis miedo, pum, para, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo lo otro, pum, me controlo, digo, vale, estoy sintiendo esto. ¿Cómo actuaría esta persona? Así, así, así. Empieza a decirte, soy tal, soy cual, hago esto, hago tal, y puedes hacerlo mejor, y de hecho, en algún momento dado, te calmas y lo haces. Si no a la primera, si no a la segunda, si no a la tercera, pero lo acabarás haciendo a base de repetirte el mismo tipo de información constantemente, y al final tú te acabas creyendo ese personaje,
lo acabarás haciendo, verás que no era para tanto y ese miedo, ¡pum!, eliminas esa barrera, la has sobrepasado, ya has pasado de nivel, has expandido tu zona de confort, ahora un pelín más grande, ¿no? Y con esto es a lo que me refería con ser mayor que el problema. Ser mayor que el problema no es básicamente, no es más que coger y decirle a la persona que quieres ser, que tienes aquí perfectamente definido en tu cabeza, decirle, toma tú el control de la situación, a mí no me importa lo que estoy sintiendo a día de hoy, tú tienes los mandos. Y esto es básicamente lo que es atravesar el miedo, es hacerlo, pero hacerlo cagado, no dejando que tú, cómo te sientes actualmente a día de hoy por una situación que te incomoda, que te hace sentir mal, te frene, te paralice y sea lo que dicte. No, tú vas a hacer esto, tú no vas a hacer esto porque tienes miedo. No, mentira, tú tienes a una persona por encima tuya que está en la situación en la que tú te imaginas que te va a decir, es que tienes que atravesar esto para conseguir lo que quieres, y lo atravesará con miedo o sin miedo. Ese miedo al final te darás cuenta de que al final no deja de ser ficticio principalmente, luego llega a la calma y habrás crecido, ¿no? Entonces básicamente, como podéis comprobar, creo que esto es un poco todo. Se trata de un juego de diálogo interno en el que poco a poco debes ir ganando, esto con absolutamente todo, hablo del mío como hablo de gestionar las emociones, obviamente cuando estamos hablando de emociones positivas, como son la paz, como son el amor, como son la alegría, todo este tipo de emociones no implican nada malo, no implican, de hecho son emociones que son como, pero a recibir, pero cuando todo está bien, todo sale bien, tal. Pero cuando entramos en el bucle de emociones malas, vergüenza, apatía, miedo, ira, este tipo de emociones, juega un papel fundamental la manera en la que nosotros hablamos, el cómo somos de conscientes de que estamos sintiendo eso. En el momento en el que tú pones tu atención en cuando estés mal, aunque lo hagas a posteriori, aunque te pares a analizar a posteriori, si antes no lo hacías y ahora sí has acortado el camino un poco, pero tienes que hacerte siempre responsable, es decir, no te vale con que tú victimices, ni te hagas tú la víctima, ni le eches la culpa, siempre a circunstancias externas. Por supuesto, hay circunstancias externas que pueden favorecer algo o no pueden favorecerlo, pero tu respuesta, lo que tú tienes bajo control única y exclusivamente son la forma en la que tú actúas, la forma en la que te sientes, y lo único es lo único que puedes controlar. Si tú empiezas a discutir con tu pareja te saca de quicio y tú empiezas a pegar voz de y antes continuaba y os tirabais 3 días sin hablar, pues ahora, si al segundo día dices, coño, estoy enfadado, voy a tal, voy a cual, y te paras un poco, pues ya has pasado de 3 a 2. La siguiente vez tu objetivo debe de ser, pues en vez de 2 en 1. E ir acortando todo eso hasta que tú seas totalmente consciente de lo que piensas, que en el momento en el que se acelere esa bola, tú digas, me estoy yendo, pum, pegas el corte, me dejo guiar, atravieso y venzo. Obviamente hay situaciones que son más fáciles de controlar, menos, pero al final el objetivo es ir creciendo e ir haciéndose cada vez más y superior a esa adversidad. ¿Y por qué es súper interesante que estemos todo el rato? De hecho, es prácticamente necesario que estemos en estos estados de frecuencia, en estas emociones que son positivas, porque, y de hecho esto es una cosa que podría hablar de ello en un vídeo de YouTube, no soy psicólogo ni nada, pero sí que es verdad que me gusta estudiar. El doctor Hawkins, si no me equivoco, del libro de Harir, establece como un diagrama de emociones en el que las emociones de más alta frecuencia, que son la alegría, la paz, el amor, estas son pro salud, mientras que las energías de abajo son pro enfermedad. Cuanto más tiempo estemos vibrando en este tipo de energías, son energías más bajas, más cerca estamos de enfermar y por supuesto posteriormente de la muerte, pero cuanto más nos acercamos, pues más felices, más en paz, más en armonía con el entorno, más fluimos, más parece que todo bien. Pero eso no significa que vivamos los mundos de Yuppie todo el día. O sea, aquí hay una gestión, las cosas malas, las emociones malas, los pensamientos intrusivos, nuestro ego siempre está presente. Lo que pasa es que cuanto más alto vibramos, pues más control tenemos sobre ellos, mayor conciencia y elegimos, que por supuesto esto es una elección que cada uno, vivir en ese estado, porque al final es bueno para nosotros y bueno para mí, para mi entorno y para todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, básicamente eso sería todo. Así que espero que realmente os haya gustado muchísimo. Luego lo voy a decir, podéis seguirme en @manuel.ramosp en YouTube, en Instagram, aquí en el podcast, pues ya sabéis, no hay plan B. Valorarlo con 5 estrellas, de verdad si os ha gustado, porque a mí me ayuda muchísimo. Like y comentarios se agradece
like, suscripción y comentarios se agradecen un montón si estáis en formato vídeo. Espero que el salón de mi casa, es verdad que no tiene la mejor luz del mundo, pero bueno, espero que os haya gustado y que a mí se me vea bien, que es lo importante, y se me escuche sobre todo, porque esto al final no deja de ser un podcast. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, muchísimas gracias a todos por vuestra energía, que lo vuelvo a repetir, es lo más importante, la tenemos limitada, y nos vemos en el próximo episodio.